Conocer Rusia es una experiencia extraordinaria, pero recorrer Rusia como un peregrino ruso acompañado de un sacerdote católico y de un monje ortodoxo ruso es una experiencia mística. Ángel Díaz Bonet y Vía Vaticano han preparado una próxima peregrinación para conocer Rusia. Sí, va a ser una verdadera experiencia ecuménica, explicarnos la liturgia por un monje ortodoxo, sacerdote y que habla español, pues es una experiencia única. Y también tener nuestra liturgia católica en las iglesias católicas romanas, que las hay también en Rusia. Además de Rusia, ¿qué otros destinos, Ángel? Bueno, Turquía y Grecia. El inicio de la iglesia ortodoxa griega pues está en esos lugares, que se rompe con la invasión del reino otomano en 1453, pero que Rusia va a retomar esa batuta y luego pues estaremos en todas estas grandes catedrales que son una maravilla tanto para la vista como místicamente. Además de Rusia y Turquía, ¿qué otro destino? Bueno, también hay las extensiones a Tierra Santa y a Roma. Los orígenes de la cristiandad en Tierra Santa, la vivencia de la fe en Roma, además la Iglesia Ortodoxa de Rusia, la Gran Constantinopla, hoy Turquía, fundada por el emperador Constantino. ¿Todo incluido? Como siempre, todo incluido, con muy buenos hoteles y muy buenos servicios. Continuamos con más de este tema. Hoy estamos hablando sobre el esoterismo encubierto. A ver, ¿estas prácticas sanan? ¿De veras devuelven la salud o no? Ya Jaime Duarte nos había hablado algo de esto. Ahora que el padre José María, quien fue secretario del gurú, quien vio estas prácticas, que vio cómo sanaban gente y qué sucedía después, que nos lo cuente. Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, la respuesta es no. Hay un desplazamiento de síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona reciba una curación oculta y el síntoma desaparece? Pero 15 días más tarde hay otro síntoma. ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, veo un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. Pues ahí está, puede haber una sanación, ¿no? Claro, pues es que el diablo promete, el mal ofrece al principio, pero para atrapar y no quiere el bien de nadie. Jaime, ¿cómo comparar lo real, lo auténtico, lo bueno, lo justo, lo sabio, lo santo, lo que nos viene de Dios, para identificar, ¿no?, con lo que es falsedad, con lo que es mentira, engaño, con lo que viene del demonio? Como potente faro de luz sobre nuestra conciencia y nuestro existir, la palabra de Dios nos brinda información muy útil para este discernimiento. La primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 a 10, nos habla de la verdad de Dios y de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, sanidad, discernimiento de espíritus, consejo, milagros, profecía, don de lenguas, sabiduría, interpretación. prudencia. Exacto. Y a cada don que el Señor nos da, nos regala, hay que pedirlos también, porque como bautizados los recibimos, pero no los hemos sabido o no los hemos cultivado, sí, no los hemos aprovechado. El enemigo, Satanás, falsifica, es decir, a cada don contrapone un engaño. Entonces, si hablamos de sabiduría, por ejemplo, él a sus adeptos iluminados les va a dar clarividencia o clariaudiencia. O qué tal a la palabra de ciencia, precognición, a lo que es el discernimiento espiritual del cual nos habla San Pablo, fe psíquica, fíjate. O qué tal don de milagros, magia. Y así podemos encontrar la profecía querida por nuestro Señor, adivinación, al don de lenguas, lenguas manifestadas por los demonios, o qué tal al don de interpretarlas, como sabemos en la iglesia, el estado hipnótico de un médium que entra en trance
y en contacto con espíritus inmundos para que sirva de conducto y a través de él hablen los demonios. ¿Cuáles son las consecuencias, Jaime, que puede empezar a padecer, a sufrir, a experimentar quien se ha acercado a estas prácticas, quien lleva ya algún tiempo acudiendo incluso con brujos, quien ha pagado por hechizos o peor, por maleficios, quien ha jugado a la ouija? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Son de todo tipo. Podríamos hablar desde un punto de vista primero natural y desde una óptica sobrenatural. Naturalmente, la persona llega a volverse tal vez muy egoísta, muy centrada en sí, apartándose incluso de la familia. Estoy hablando de grupos iniciáticos, por ejemplo, vampiros, ¿de acuerdo? Que existen, darquetos góticos, no todos en el campo ocultista, pero algunos sí salpicados de todo esto, y se apartan de la familia por problemas también de disfunción familiar, bajo rendimiento escolar, apatía, esta parte que les lleva a incluso a volverse muy retraídos de los amigos, aislarse o juntarse y compartir todo esto con estos grupos extraños, ¿verdad? Formar comunidades, tribus urbanas en algunos casos, pero... O sociedades secretas. Por supuesto. Chicos que aquí incluso en el Estado de México... Sectas ocultistas. Así es, son invitados a rituales, a participar en eventos muy extraños de este tipo. Y me lo han platicado justo aquí en el Estado de México. Eso podríamos señalarlo en general, particularmente en los jóvenes, desde un punto de vista muy natural o humano. Lo preocupante no solamente es eso. Lo grave es cuando en tu casa empiezan a pasar situaciones muy extrañas, relatadas, existen miles de casos, en donde de pronto escuchas ruidos, alguien te sopla al oído, abres los ojos, no ves nada, escuchas voces a tu alrededor, ruidos en la casa, todo truena, como si fuera de madera, empiezas a escuchar crujidos, una canica que rebota en el techo, niños que han reportado, y no mienten, cómo debajo de la cama observan un perro negro con ojos encendidos, mirándolos con odio y babeando. Chicos, y a mí me pasó en cierta ocasión, y no es un mito, que sientes que algo se sube en tu cuerpo y que quiere poseerte o entrar en tu cuerpo, y solo mediante la oración se va. Es lo que dicen, se me subió el muerto. Sí, Ajá. Lo que popularmente así se conoce. Ajá. Y es verídico, no es un hecho, es decir, está demostrado, aunque ha habido quienes tratan de justificarlo a la luz de la ciencia. Sin embargo, es muy curioso que cuando invocas a la Virgen María o el poder de la sangre de Cristo, eso automáticamente se aleja. Hablamos entonces de infestaciones. Hablamos de cómo a las 3 de la mañana tu mascota empieza a ladrar de una manera extraña, sin parar, aterrorizado hacia la pared o algún punto porque siente una presencia. Se mueven cuadros en las casas, o los muñecos elfos, duendes y todas estas figuras gnomos, claro. De pronto los habías dejado en una silla, en algún lugar, el chico, y aparecen en otra parte. Incluso hay relatos de cómo se escucha su caminar o su beber agua y comer semillas de girasol. Cosas también muy delicadas y graves como la materialización de entidades que para nosotros son espíritus inmundos, que atacan a las personas. Y algo muy grave, Roberto, y sé que esto va a causar una conmoción, y lo platico en mis conferencias en más de 25 diócesis, es tremendo, y no lo inventé. La gente se acerca y me platica cómo jovencitos aparecen en la mañana con rasguños en su espalda, la piel lacerada completamente, y no es por accidente, no es autoflagelación, no es tampoco autosugestión. Al indagar y hacer el discernimiento, empiezas a encontrar las causas. Ouija, el papá es santero, la mamá es bruja, o la familia ha sido víctima de un ataque, de un hechizo de alguien que les tiene envidia o coraje, o por supuesto odio.